amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar una variante inusual en la defensa siciliana y un instructivo ataque contra el enroque en el flanco del rey, una partida celebrada en la Copa del Mundo de la FIDE en este año 2021. El encuentro corresponde a los siguientes jugadores: Ivic y Andreikin, celebrada en la cuarta ronda, una defensa siciliana B46, que comenzó con E4, C5, caballo F3 y E6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Las blancas se decidieron por el desarrollo caballo C3 y el negro responde con A6. Ahora el blanco decide jugar el cambio caballo por C6. Esta es la segunda variante más empleada según la base de datos. Otras continuaciones son la línea alfil E3, jugada precisamente entre estos dos contendientes en Lichess, en un torneo en el año 2021, que continuó con dama C7, dama F3 y caballo F6. Después de enroque corto, torre B8, alfil E2, siguió B5 y caballo por C6, D por C6, E5. Las negras respondieron con caballo D5 y caballo E4. Luego de dama por E5 y caballo G5, el negro respondió dama F6, dama G3, amenazando la torre de B8 que se movió a B7, y el blanco respondió Ivic con alfil D4. Se cambiaron las damas en F4 al dar el negro dama F4 jaque, dama por F4 y caballo por F4. Luego de alfil F3 y caballo D5, la posición está igualada. Sin embargo, Ivic se impuso a Andreikin en 55 movimientos. Otra continuación en lugar de caballo por C6 es alfil E2, el desarrollo más clásico en esta posición. También las blancas han empleado el avance G6, que prepara el desarrollo del alfil en fianchetto para presionar en el centro. Igualmente, F4 es la cuarta jugada de mayor efectividad, pero el negro tiene buenos recursos defensivos. Continuando con la partida de Ivic y Andreikin en Sochi, en la Copa del Mundo de la FIDE, después de caballo por C6, siguió B por C6 y ahora Ivic decidió dama D3. Hasta aquí podemos decir que esta es la clasificación B46 en la defensa siciliana variante taimano. Este desarrollo pretende preparar el enroque largo, pero también existen otras líneas, las cuales serían, por ejemplo, alfil D3, un desarrollo natural de pieza que prepara el enroque corto, así como el avance E5, restringiendo el espacio del adversario con la idea de que su estructura se fraccione después que las negras jueguen o bien D5, donde el blanco capturaría al paso en D6, o F6 o F5, donde el blanco capturaría en F6. Con lo cual se divide la estructura de peones de las negras. Pero tenemos dama D3, una jugada que, como dijimos, prepara el enroque largo, además de, como ocurrió en la partida, después de D5, trasladar la dama a G3 para molestar el desarrollo del alfil F8.
Las negras jugaron aquí H5 con la idea de desalojar la dama de G3 y ganar espacio en el ala del rey por medio de H4, pero esto también debilita la casilla G5. Otro desarrollo aquí de los acontecimientos podría ser caballo F6. Pero continuando con la partida, después de H5, el blanco, para impedir H4, responde con H4, D4 y caballo B1. Aquí el caballo tiene más perspectiva, puesto que puede ir a D2 y a C4. Otras continuaciones que se han empleado en este momento es caballo D1, pero como puede observar el caballo desde aquí, perdería más tiempo para ir al centro del tablero por medio de caballo F2 y D3, previo avance del peón a F3. Regresando a la partida con caballo B1, el negro continúa su desarrollo caballo F6 y E5. Los avances de peones dejan casillas débiles al costado del mismo. Aquí D5 y F5. El desarrollo de la pieza caballo D2 era otra alternativa a considerar. Siguiendo con la partida que ya esta posición se había jugado, el negro continuó con una novedad, caballo G4. Anteriormente se había desplazado el caballo a E4, siguiendo dama F3, dama D5, alfil D3. Luego de alfil B4 jaque, las blancas renuncian al enroque con rey F1, F5, E por F6. En esta variante se comprueba lo que comentamos con el avance E5. La estructura de las negras está muy fraccionada después de caballo por F6. Tienen las negras 3 grupos de peones. Sigue C3, alfil C5, alfil G6 jaque, rey D8. Las blancas quedaron mejor en esta posición, con ligera ventaja. Sin embargo, la partida entre Bashir Lagreb y Nepomniachtchi en Zagreb en este mismo año 2021 concluyó en empate tras 61 movimientos. Regresando a la novedad caballo G4, el blanco refuerza el peón de E5 y continúa el desarrollo con alfil F4, C5 y caballo D2. Alfil B7 y el blanco cumple con su objetivo fundamental de dama D3, que es realizar el enroque largo, alfil D5, y el blanco hace uso de la débil casilla C4, que está bien protegida ahora por el caballo de D2. Alfil C4 fue respondido con torre B8. Las negras aprovechan la semiabierta columna B para intentar algo contra el enroque. El blanco juega sólidamente B3, dándole además espacio a su rey en la casilla B2, que en algunas variantes es necesario llevar el rey allí. Caballo H6. Se dirige a la casilla F5, que es débil para las blancas y fuerte para las negras, provocado por el avance E5. El cambio alfil D5 fue lo que jugó el blanco, dama por D5 y caballo C4, caballo F5 y dama D3. Las posibilidades están igualadas, aunque el blanco tiene un juego algo más cómodo por la posibilidad de desalojar el caballo de F5 por medio de F3 y G4 en el momento oportuno, mientras que su caballo de C4 es intocable. Continuó la partida con alfil E7, atacando el peón de H4, que fue defendido con G3. Y ahora, enroque corto. No siempre el enroque es la mejor opción. En esta posición puede que la jugada ilógica rey F8
ofrezca mejores posibilidades al negro para obtener una lucha igual. Si el blanco continúa como en la partida con el plan de F3, G6 y G4, ahora el negro capturaría el peón de H4 y deja al negro con un juego cómodo, donde la torre de H8 juega un mejor papel que con lo realizado en la partida en roque corto. Ahora el blanco continuó con su plan de F3, torre de F8 y G4. Aquí hubiera sido mejor rey B2 como profilaxis a cualquier jaque en G5. Pero cuando se tiene un plan, se lleva a cabo, y eso fue lo que hizo el blanco al jugar G4, recibiendo como respuesta caballo por H4, alfil G3, caballo por F3, G por H5. Esto abre la columna G contra el enroque. Otras posibilidades son, por ejemplo, torre D a F1, alfil G5 jaque, rey B2, que era una alternativa donde el blanco queda ligeramente mejor, y una continuación de interés, aunque, a decir verdad, la posición aún es bastante compleja. También tenemos que después de G por H5, el negro jugó alfil G5, un jaque que prácticamente se va de la mano. Sin embargo, aquí era considerar torre B4, intentando en algunos momentos el sacrificio de la torre o de la calidad en C4. El blanco continuaría con torre D a F1. Las continuaciones alfil F4, así como torre de H F1, ofrecen iguales posibilidades a ambos jugadores. Luego de torre D a F1, alfil G5, y ahora es necesario rey D1. Otras retiradas del rey hacia la columna B son malas. Sigue entonces alfil E3, y aunque la posición está con posibilidades iguales para ambos contendientes, es bastante complicada, como usted mismo puede observar. En la partida, después de alfil G5, el blanco aprovecha su escapatoria a B2 y juega su rey a esa casilla. Andrei King jugó alfil H6, que es un error que pierde la partida. Detenga aquí el vídeo y compruebe cuál es la mejor continuación del blanco. El negro debió haber jugado torre B4, planificando, como habíamos dicho en algunas variantes, el sacrificio de la calidad en C4. Rey A1, alfil E3 y ahora H6, con un juego extremadamente complejo, aunque favorable al blanco. Luego de la jugada realizada en la partida alfil H6, usted debe haber encontrado la jugada ganadora, torre D a F1. Esto deja a las negras en una situación muy delicada, sobre todo por la posición muy mala de este caballo. Luego de caballo G5, alfil F4, una buena jugada que amenaza torre de H G1 ganando material. El negro respondió con dama E4. Todavía en este momento era mejor torre B4, aunque después de torre de H G1, las negras, para evitar material, deben sacrificar la calidad con dama por C4, dama por C4, torre por C4, B por C4 y F6. Al desaparecer las damas, las blancas no tienen la posibilidad de entrar en G6, como veremos en una continuación más adelante. Seguiría E por F6, G por F6. Las blancas simplifican, alfil
por G5 y la mejor respuesta es capturar F por G5, pero después de torre F6 la posición de las negras es perdida. La otra continuación es jugar F6, pero luego de E por F6, G por F6, dama G6 decide inmediatamente por la vía rápida. Por eso propusieron el cambio de dama, pero esto lleva a una posición perdida tras torre de H-G1, dama por D3, C por D3 y caballo H3. Alfil por H6, caballo por G1 y torre por G1. La ventaja material de dos piezas menores por torre y peón es decisiva. Además, el ataque blanco continúa. Rey H7, alfil por G7, torre G8 y después de H6 el negro abandonó. El blanco podría trasladar su caballo a E4 y llevarlo a F6, finalizando en mate, o de lo contrario las negras deben entregar la calidad, con lo que tendrían una pieza en contra. De esta partida también he realizado un survey y dejo en la descripción del vídeo el enlace permanente de esta variante con partidas comentadas de varios grandes maestros donde se comprueba en esas partidas la eficacia de la misma al obtener las blancas más victorias. Espero que les sea de utilidad y aprovechen este pequeño survey sobre esta extraña y poco habitual variante dama de 3 contra la Taimanos en la defensa siciliana. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.